Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal El INGRL97, en este video vamos a dibujar este polígono irregular que tengo a la izquierda de la interfaz de AutoCAD, así que comencemos. Antes de comenzar, quiero aclarar que no voy a utilizar el método de cambio de coordenadas SCP, ni tampoco el de cálculo de ángulos ya que a veces podría llegar a ser confuso y generarnos problemas al momento de dibujar en AutoCAD. Lo primero que vamos a hacer es realizar un bosquejo de la figura, las medidas no deben ser totalmente precisas pero sí similares, para esto utilizaremos la herramienta línea. Comenzaré dibujando desde la parte de abajo la línea de 50 unidades, y luego dibujaré las otras líneas, solo sigan mis pasos. No es necesario que quede totalmente preciso, solo hay que dibujar un bosquejo como primer paso, luego iré explicando cómo acomodar bien la figura. Una vez dibujado el bosquejo, debemos unir todas las líneas que hacen parte de él. Para eso seleccionamos la figura y luego nos vamos al grupo Modificar, damos clic en la pestaña y seleccionamos Juntar. Y listo, ahora hay que comenzar a acomodar bien la figura, la línea de 50 unidades del ejercicio es completamente horizontal pero en mi dibujo es diferente. Los otros lados de la figura también son diferentes, hay que llevar un correcto orden para que la figura se acomode correctamente. Para comenzar damos clic en la ficha paramétrico, luego vamos al grupo geométricas y damos clic en la herramienta horizontal, y seleccionamos la línea de 50 unidades de nuestro bosquejo, para que sea completamente horizontal. Ahora es decisión de ustedes si prefieren empezar a acomodar la longitud de los lados o los ángulos, las herramientas para empezar se encuentran en el grupo por cota. Las herramientas se llaman alineada y la otra angular, para este ejemplo voy a usar primero alineada y luego angular, comenzaré por el lado de 50 unidades, y ubicamos el punto donde inicia la cota, que es donde aparece el círculo rojo, damos clic y hacemos lo mismo donde termina. Extendemos la cota, damos Enter y en el valor de la cota, digitamos 50 y damos Enter de nuevo. Ahora hacemos lo mismo con los otros lados, teniendo en cuenta que donde ubicamos el segundo punto de la cota anterior, se convertirá en el primer punto de la cota siguiente. Recuerden dar Enter después de digitar las medidas, para que se active de nuevo la herramienta y no exista la necesidad de estar dándole clic. Recuerden llevar un orden como yo lo hago, para que no se equivoquen al momento de digitar las medidas. Si se dan cuenta nuestra figura ya empieza a tomar forma, pero faltan los ángulos que los ubicaremos después de finalizar esta parte. La razón por la que después de dibujar el bosquejo se unen las líneas es porque al modificar el valor de algún lado, estas siempre se mantienen unidas. Si no lo hacemos, habría que reacomodar todas las líneas hasta armar la figura pero este procedimiento se demoraría más. Listo, ya la figura cumple con todas las longitudes, ahora vienen los ángulos pero tenemos que ocultar las cotas que acabamos de realizar para que no estorben en nuestro trabajo. Para hacerlo nos dirigimos al grupo por cota y damos clic donde dice ocultar todo. Una vez ocultas las cotas, ya podemos usar angular para establecer los ángulos correspondientes, aquí también debemos llevar un orden así como yo lo hago. Seleccionamos angular y hacemos clic en la primera línea que es de 50 unidades y luego damos clic en la línea de 26 unidades, cuando nos pida el ángulo digitamos 135. Hacemos lo mismo ahora primero con la línea de 26 unidades y después seleccionamos la línea de 40 unidades, cuando AutoCAD nos pida el valor del ángulo digitamos 120. Y luego hay que seguir el orden con los demás lados hasta finalizar.
No se preocupen por la longitud de los lados, estas se mantendrán iguales mientras van digitando los ángulos correspondientes. Listo, ya nuestra figura está realizada, pero ahora hay que eliminar todas las cotas paramétricas que utilizamos. Ahora observen y entenderán el por qué se ocultaron las primeras cotas. Se ocupaba mucho espacio y pudo haberse vuelto confuso cuando digitábamos las medidas correspondientes. No podemos simplemente ocultar las cotas porque van a seguir allí. Para eliminarlas damos en mostrar todo, seleccionamos la figura y damos clic donde dice suprimir restricciones. Listo, ya tendríamos nuestro polígono irregular realizado, solo faltaría acotarlo. Para eso vamos a la ficha anotar, luego seleccionamos cotas y utilicen la cota correspondiente. Observen cómo lo hago. Luego ya pueden comenzar a acotar, y si lo desean pueden personalizar sus cotas. En otro video explicaré cómo hacerlo paso a paso. La cota alineada también puede acotar líneas verticales y horizontales sin ningún problema, para que lo tengan en cuenta. Cuando terminen con las cotas lineales, seleccionen las cotas angulares y continúen acotando hasta finalizar. Si te gustó este video o sientes que te aportó algo nuevo, dale like y suscríbete para ver más contenido. Nos veremos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.